Muchas gracias, Cecilia. Saludo a todos, buenos días. Bueno, ya como os ha explicado Cecilia, la mejor de las suertes para todo ese trabajo que tenéis que hacer y, por supuesto, mi predisposición a colaborar en lo que necesitéis. Le comentaba antes que estaba puesto en el programa el tema del modelo de juego. El modelo de juego es algo sobre lo que tenéis que trabajar. Como comentábamos el otro día, lo hemos hecho varios ponentes. El análisis del modelo de juego lo basamos siempre en el estudio de las fases del juego. Para mí el modelo de juego ideal es, como entrenador, mi equipo, selección, lo ideal sería dominar las 4 fases del juego. La defensa, el contraataque, el repliegue defensivo y el ataque. Como decía ayer Jorge y Diego el otro día, se tienen que entrenar todas las fases, se tienen que entrenar todas las fases y quizás las más conocidas o las que más hemos trabajado, el ataque posicional o el juego colectivo, ofensivo, el contraataque y la defensa, pero también las situaciones de contraataque. Como decía yo, primero agradecer y felicitar a los organizadores del curso por la posibilidad de estas formaciones. Estoy completamente de acuerdo en lo que comentaba ayer Jorge. Creo que es muy bueno para todos el que no solamente para vosotros que estáis escuchando lo que nosotros venimos a decir, sino también incluso para nosotros, a mí en concreto el hecho de prepararme algo e intentar orientarlo y adaptarlo al nivel que necesitáis o a la mayoría de los oyentes, no cabe duda que me enriquece y de eso se trata. Yo ayer escuchando a Jorge, el otro día a Mats, pues evidentemente, aunque se supone que los entrenadores ya en cierto nivel lo sabemos todo y tal, pues no es así, ¿no? Es decir, siempre a la hora de escuchar a un compañero, a la hora de contestar una duda que tengáis vosotros, todo es enriquecedor y de todo se aprende, ¿no? Y espero que en ese sentido para todos el curso esté siendo productivo y que le saquéis el máximo provecho. Dentro de ese modelo de juego que os decía, a mí me ha tocado hablar de lo que es el juego ofensivo. El otro día os comentaba que para intentar hacerlo lo más completo posible y aportaros lo máximo, habíamos distribuido dos presentaciones, una enfocada al aspecto individual y otra enfocada más al juego colectivo ofensivo, ¿vale? A modo de resumen de lo que vimos el otro día, lo que pretendía con esta presentación es no secuencializar, es decir, en el juego colectivo, cuando somos entrenadores, tenemos que tener claro que tan importante es crear una jugada maravillosa como que todas las acciones individuales de nuestros jugadores sean correctas. Y por eso es fundamental el entrenamiento completo de todos los elementos técnico-tácticos a nivel individual, de preparación física y de colectivos. Y sin indiferenciar en niveles o edad, es decir, siempre a lo largo de toda la carrera deportiva del jugador hay que trabajarlos en los entrenamientos. Evidentemente, dependiendo de vuestra planificación, en mayor medida, pues más técnica individual o más táctica individual en periodos de iniciación y menos carga táctica colectiva y luego irlo, digamos, ajustando un poco al nivel de nuestros jugadores. Hoy, bueno, es un poco la asignatura que yo doy en el curso nacional, es juego colectivo ofensivo. Como veis en el título, lo quiero adaptar al ataque a sistemas defensivos cerrados para intentar ayudaros y lanzar la información mucho más concreta, a ver si soy capaz de conseguir que, bueno, de alguna forma, a ver si veáis el juego o aprendáis a ver el juego un poco más sencillo de lo que realmente lo vemos, ¿no? Un poco los contenidos que yo busco cuando hablo de juego colectivo son todos estos. Evidentemente, no va a dar tiempo a profundizar en ellos, ¿no? En una primera parte, como veis, de introducción, que ya de hecho la estoy haciendo, aunque ahora dedicaré algunas diapositivas a desarrollar un poquito más. No se puede empezar a hablar de juego colectivo si antes no tenemos una referencia de cómo se relaciona la acción individual al juego colectivo. Y necesitamos reflexionar sobre eso en nuestros entrenamientos, en nuestra forma de ver, en nuestro modelo de juego, porque no puede ir separado una cosa de otra.
el concepto, definir sobre las bases del juego colectivo, definir sobre el concepto de táctica colectiva y sistemas de juego, qué diferencias hay en todo esto, un poquito teórico, pero os lo he puesto con vídeos y con cosas prácticas para que ayudaros a entenderlo mejor. Un poquito de desarrollo de táctica colectiva en cuanto a los medios básicos que tenemos, en la búsqueda de las situaciones de ventaja, que es una de las bases del juego colectivo, como ahora os explicaré. Y cómo la combinación de todos estos procedimientos tácticos nos van a dar un sistema de juego ofensivo. Como digo, hoy lo vamos a centrar solo en las defensas cerradas, porque necesitaríamos muchas horas para poderlo abarcar todo. Y como veis aquí, todo el tema de situaciones especiales en superioridad numérica, inferioridad numérica, situaciones de golpe franco, atender a situaciones de pasivo, por ejemplo, o defensas mixtas. Eso no lo vamos a tocar, pero sí que entraría dentro de lo que sería el entrenamiento del juego colectivo. Bien. ¿Qué objetivos me marco para que sea capaz de transmitiros, y cuando termine la presentación y luego cuando lo veáis más tranquilamente, a ver si soy capaz de aportaros algo diferente? En orden, simplemente el hecho de reflexionar sobre cómo se construye el juego ofensivo. Es decir, no vayamos, lo pongo aquí, cuando yo me acuerdo cuando era alumno de la universidad y tenía la asignatura de juego colectivo, en mi mente lo primero que venía era, me van a enseñar a hacer jugaditas. Era donde yo más espeso, donde yo más cojo me veía. Y digo, bueno, por fin esta asignatura me va a enseñar a hacer jugaditas, a mover a los jugadores. Lo primero que quiero conseguir es que no vayáis a eso. Es decir, que eso es un error, porque es, como os decía, con la acción individual, es iros al final sin antes estudiar y en cómo es más difícil ver el juego. Por eso digo, en estos objetivos me gustaría que empezarais a reflexionar sobre cómo se construye el juego, ser capaces de, en tiempo real, detectar qué es lo importante que está pasando en el juego ofensivo. Tanto cuando estoy analizando a mi equipo lo que está haciendo, sobre todo lo más importante, cuando me están atacando, están haciendo daño a mi defensa. Ser capaz de no necesitar que me diga alguien en el descanso lo que está pasando o necesitar del día después para verlo tranquilamente en el vídeo, sino qué es lo que necesitamos o qué pautas me gustaría proponeros para en el tiempo real darme cuenta de qué está pasando, aprender a leer y a reflexionar y a analizar y a sintetizar lo que es realmente relevante en tiempo real. Ese es uno de mis objetivos. De vosotros dependerá si lo he conseguido o no, de luego vuestro feedback, ¿vale? Para ello, bueno, pues vamos a ir hablando, a ver, que he perdido, aquí está. Vamos a empezar a hablar qué diferencia vamos a tener de si estamos hablando de un modelo de juego ofensivo, colectivo, frente a defensas cerradas o frente a otro tipo de defensas. Cuando hablo de defensas cerradas y hablo de defensas abiertas, como veis, no solamente digo 6-0, porque yo puedo plantear un ataque a 6-0 contra un rival que tiene un 6-0 muy cerrado, pero puedo plantear un ataque diferente ante un rival que tiene un 6-0 más profundo y que en momentos o en ocasiones voy a tener que utilizar recursos de ataque a defensas abiertas. Por eso quiero enlazar hoy todo el concepto de trabajo hacia defensas cerradas. ¿Qué tienen las defensas cerradas? Como os pongo aquí, un bloque defensivo dotando de mayor densidad la zona del balón, menos espacio para la individualización, más densidad defensiva, más jugadores, me va a impedir el juego entre líneas, es decir, normalmente poco profundas, cual el juego entre 9 metros y 6 metros va a ser complicado, me van a dificultar o van a intentar dificultarme la conexión con el pivote y los lanzamientos desde 6 metros, las situaciones que evidentemente más vamos a buscar, hay defensas, cuando se cierran es porque van a obligarme a lanzar desde zonas exteriores, 9 metros, 10 metros, a lanzar con oposición, aunque sean más cerca, o a lanzar desde zonas de extremos. Eso es lo que provocan las defensas, por lo tanto los ataques vamos a buscar soluciones de acciones con acciones individuales, con fintas, lanzamientos con oposición, con desmarques, pero que van a tener un condicionante que va a ser el espacio que me van a dejar y los tipos de defensa que vamos a tener más cerradas. La finta, tenemos que tener en cuenta que la finta que vamos a utilizar va a ser prácticamente fintas donde si conseguimos algo va a ser a lo mejor un pequeño desequilibrio
o una acción rápidamente para una fijación, que luego explicaremos bien lo que son las fijaciones y el aprovechamiento de ellas. Me van a provocar lanzamiento con oposición y desmarques de un tipo. Claro, no me van a permitir desmarques con espacios amplios por detrás de la línea defensiva. Me van a permitir desmarques para poder ampliar espacios o desmarques por encima de la defensa, en plan como fly, ¿no? Que lo conocemos, o colgadas, que se llama en otros deportes, ¿vale? Medios colectivos, evidentemente, me va a obligar a tener que conectar con compañeros para hacer diferentes formas. En concreto, lo que más voy a centrar para aspectos de defensas cerradas va a ser más la permuta, el cruce y el bloqueo, que es de lo que vamos a tratar básicamente todo. Y luego estructurar todo esto en sistemas de juego. ¿Cómo voy a colocar a mis jugadores para romper o intentar romper una defensa cerrada? Con diferentes sistemas, como voy a proponeros después con varios vídeos, diferentes sistemas con 3-3, normal, clásico, con 3-3 con dos pivotes, sobre todo casi siempre cuando hacemos circular a un extremo, en 2-4 cuando se dobla un lateral, o lo que se puso ya de moda con la nueva reglamentación del portero-jugador, que digamos entre 4 sin portero, ¿no? Con 4 en segunda línea y 3 en primera línea. Un poco, vamos a ver. De todo esto, donde vamos a encontrar la jugada, las jugaditas, es en lo colectivo, es decir, es en la relación de diferentes medios básicos, cuando yo conecto un cruce con un bloqueo, con una permuta, una circulación del extremo, y eso lo distribuyo como entrenador en un sistema de juego definido, que puede ser en 3-3, o transformar ese 3-3 a 3-3 con dos pivotes, o a 2-4, o como yo decida, que es un poco lo que vamos a intentar analizar, y en esa línea es donde yo espero que seamos capaces de ver no solamente esto en lo general, que inmediatamente vais a ver, sino cómo se construye un ataque, cómo se debe construir un ataque y cómo debemos leer el ataque. Bien. El otro día os decía, en el aspecto individual, y así aprovecho esto para relacionar un poco la ponencia del otro día con esta, que necesitamos construir jugadores que sean capaces de tomar decisiones adecuadas para demarcarse, fintar, lanzar con oposición en la creación del juego. Es decir, que no necesitemos que el jugador bueno le demos 4 o 5 pases que no tienen sentido para que venga el jugador bueno y nos finte o nos lance, sino que necesitamos que todos los jugadores tengan capacidad individual de ser creativos. Pero también hablábamos que es importantísimo tener jugadores que sepan aprovecharse del trabajo que los demás generan, con la idea de dar continuidad al ataque, que esto nos habéis oído y oís mucho a los entrenadores hablar, ¿no? La capacidad de continuar el ataque, ¿no? Que no sea simplemente una situación de 1 contra 1 y finalización, o varios pases que no tienen sentido para que venga un jugador a lanzar y ya está. Y lo que decíamos el otro día en cuanto a los objetivos, decíamos, objetivo es importante conseguir que un jugador encuentre una buena situación para lanzar, si lo distribuimos más, crear situaciones de ventaja y tal, pero al final el ataque, todo lo que hablamos es para que haya buenos lanzadores y metamos goles, porque si no, no tiene sentido. Como os dije el otro día, y aprovecho otra vez para deciros una presentación que hizo Julio, que muy buena, de una analítica de Cuba, creo que era, de muchos ataques muy bien jugados, pero pocos goles. Eso nos da muchos análisis, seguro, estadísticos, pero hay uno claro, se fallan lanzamientos, y si se fallan lanzamientos no podemos jugar en ataque. Por eso el lanzamiento siempre es uno de los elementos claves en todo entrenamiento de juego colectivo, de juego ofensivo que hagamos, ¿vale? Con esta idea que os propongo aquí de crear, continuar y finalizar, os propongo para toda la presentación un ejercicio mental, todos, para que en todas las jugadas que yo os vaya poniendo, en todos los vídeos que vaya proponiendo, lo vamos a hacer de esta forma, de que seáis capaces de daros unos segundos de análisis de cómo se inician las cosas, otro de cómo se continúan y otro de cómo se finaliza, ¿vale? Es la mejor forma que yo he entendido para que, por ejemplo, cuando se lo traslado a mis alumnos, la mejor forma para entender una jugada que viene rápida y tal, bueno, vamos a estructurar cómo inicia, cómo finaliza y cómo continúa, cómo finaliza. A veces el inicio no hay continuidad y es finalización, otras veces hay un poquito más de trabajo, pero sí que es importante que si tenemos esta conceptualización va a ser más fácil leer, como os decía antes en los objetivos, leer el juego, ¿vale? Como os decía, jugadores en la opción de crear, cuando el entrenador decide, voy a hacer esta jugada, ¿cómo inicio? Bueno, pues vamos a iniciar, se me ocurre un 2 contra 2, por ejemplo, con el pivote. Por poner un ejemplo.
necesito disponer de jugadores que sean capaces de crear situaciones de desequilibrio. Como entrenador tengo que ser capaz de transmitir a mis jugadores que en el inicio de la acción colectiva necesitamos crear desequilibrio, ampliar espacios y generar superioridad numérica y o física en el inicio, en la creación del juego. Os voy a poner todos los vídeos, primero una secuencia sin parar y después una secuencia explicaros. Ahora se ha parado, pero se ha parado solo, prometo que no he tocado nada. A ver, perdonad que parece que el vídeo falla. A ver, os dejo esto en tiempo real y comento. Voy a hacer lo mismo con todos los vídeos con la idea esa de que seáis capaces de esa idea de crear, darle continuidad, finalizar. Necesitamos jugadores, como digo, capaces de crear en esta acción. Este jugador, como decíamos el otro día al finalizar mi presentación de la acción individual, no ha sido capaz de fintar, no ha sido capaz de lanzar, no ha sido capaz de superar a su oponente, pero sí que ha sido capaz de fijarle, de desplazarle, de traerle un espacio, de crear un espacio aquí para que un compañero, bueno, sea capaz de hacer algo. Vamos a ver luego cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Esta acción es una de las bases que ahora comentamos, la acción de fijar, como veis, desplazando al oponente y creando un espacio. Uno de los elementos básicos, el cruce, uno de los medios básicos, para atacar defensas cerradas. Vamos a ir viendo, pero insisto, en la idea de crear. ¿Cómo inician las cosas? La idea es exactamente igual de continuar. Jugadores que sean capaces de continuar algo que se ha creado. No sabemos cómo se van a crear las cosas, pero sí que necesitamos jugadores que tengan calidad individual para tomar decisiones adecuadas en la continuidad del juego. ¿Correcto? En este caso, no vamos a analizar cómo se inicia la acción, porque no toca ahora en esta diapositiva. Aquí ha habido una serie de movimientos. Ahora se inicia la acción con una fijación y a la vez un movimiento de desmarque, bloqueo, una guerra aquí, que lo que provoca con este cambio de dirección de pase es una situación de 2 contra 1. Jugador que es capaz de dar continuidad a lo que se ha creado, jugador que es capaz de dar continuidad a lo que se ha creado buscando un bien común, un bien colectivo, que es encontrar a un jugador, como decíamos el otro día, en buenas circunstancias para lanzar. ¿Vale? Estas son las bases del juego colectivo. Como veis, todo enfocado y relacionado a defensas cerradas. Tenemos más vídeos, seguiremos comentando más sobre esto. Y lo que hemos dicho, situaciones para finalizar. En situaciones fáciles o en situaciones complicadas. Es decir, necesitamos jugadores, que todos nuestros jugadores sean peligrosos en el lanzamiento. Y digo todos, es decir, necesitamos en ese modelo de juego que estáis analizando y que vais a mejorar y vais a perfeccionar, jugadores que sean capaces en todos los puestos de ser peligrosos, no solamente creando y dando continuidad, sino también finalizando. Y en esto os hago un pequeño paréntesis. No todos los jugadores de vuestro equipo son fiables en el lanzamiento. Hay algunos que son más fiables que otros. Y sin duda, muchas de vuestras situaciones de juego colectivo van enfocadas a eso. Lo ideal, entrenar a nivel individual para tener un alto índice de peligrosidad en todos los puestos. Pero si no, lógicamente, la búsqueda de los jugadores en situaciones de ataque contra defensas cerradas, de lanzadores, de pivotes o de extremos con el mayor ángulo posible, va a ser una de las herramientas que vamos a tener que hacer para construir nuestro ataque. ¿Vale? Bueno, insisto en la misma idea y es algo que me gustaría que hicierais, insisto, ejercicio mental de cada acción de juego, cada situación de juego que veamos, aunque sean situaciones incluso de entrenamiento como os voy a proponer, que lo veáis desde esta perspectiva de cómo se inicia el juego ofensivo, cómo se da continuidad y cómo se finaliza. Cómo se crea, con capacidad para decidir rápido en la creación del juego, en la acción de continuidad, adaptarse bien y rápido a lo que está pasando en el juego. Eso es muy importante cuando decimos, este jugador lee muy bien el juego, no significa nada más que esto.
veo que aquí hay una acción y trabajo, veo que hay un espacio allí y me voy al cruce, veo que no hay cruce porque hay penetración aquí y decido penetrar. Todo lo necesario para dar continuidad, ni qué decir tiene que todo esto, si no lo entrenamos, evidentemente no vamos a conseguir que nuestro equipo juegue colectivamente bien. Y jugadores para finalizar. Vamos a ver, como digo, esta acción. La ponemos en tiempo real, insisto, hacer vuestro esquema mental que seguro que os ayuda a ver cómo van las cosas. Y gol de Palmerson. Sin analizar nada, muchas veces en esta acción, por ejemplo, parece que no ha habido ninguna intención táctica previa, ¿no? Que ha habido una serie de movimientos y que luego ha llegado Palmerson y a una situación de 1 contra 1 y se acabó. Bueno, vamos a analizarlo a ver si es así y para que veáis. Primero, aquí está pasando algo en la creación del juego. Una permuta de 2 jugadores en primera línea y un intento de circulación del extremo. Un intento de transformación del sistema. No se llega a transformar el sistema, porque este jugador, como veis, la intención que tiene es de entrar y de volver. Aquí la creación del juego la entenderíamos como un movimiento de distracción, ¿no? Con elementos técnicos. Fijaros, este jugador ahora mismo está con la atención de que aquí ha pasado algo. Un jugador venía, pero ya no viene, y este jugador se va para allá todavía más. ¿Para qué? Este movimiento colectivo, que es muy sencillo, con 2 permutas, medios básicos, lo justo, ni cruce, ni bloqueo, ni nada, simplemente interpretación del juego colectivo, para crearle y generarle una situación de incertidumbre a este jugador y de mucho espacio de 1 contra 1 para este, que es uno de los mejores en esa situación. Podría haber acabado de mil formas, pero ha sido así. Lo que os quiero transmitir con este tipo de análisis es que muchas veces si dejamos correr el juego, estos detalles no se ven. Por ejemplo, no vemos que la clave aquí está en este movimiento ahora mismo. Es cuando este jugador se va y este jugador abre, que es cuando a este lo han desequilibrado. Fijaros la posición de base defensiva que tiene, se ha desequilibrado, se ha desorientado, se ha creado un espacio alto. Esta es la idea que vamos a seguir durante toda la presentación, ir analizando qué se hace y cómo se hace y por qué, y como veis, los elementos técnicos que se desarrollan. Simplemente en este ataque podríamos hablar 2 permutas que parece que no tienen mucha intención en el juego, pero que evidentemente sí la tienen, y un cambio de dirección de pase. Y con eso se rompe una defensa, como veis, cerrada. ¿Vale? Cuando hablamos teorizando nuestro deporte y hablamos de cómo se construye un ataque, decimos que se deben dominar todas las habilidades técnicas básicas, que veíamos el otro día, todos los desmarques, sobre todo en espacios cerrados, porque va a ser muy importante ese espacio y ese momento, aprovecharlo justo en el momento adecuado, ¿vale? Toda la intención de táctica de crear y desarrollar tomas de decisiones correctas en la continuidad y aplicar una buena mezcla técnico-táctica individual en la finalización. Fundamental, si queremos ese esquema de crear situaciones, darle continuidad y finalizar, todas nuestras tareas de entrenamiento a nivel individual y colectivo deben ir enfocadas a proponer entrenamientos donde nuestros jugadores no solamente finten y lancen, sino que tengan que fintar y lanzar tomando ciertas decisiones y proponiendo pequeñas dificultades dentro de lo que es el juego y seccionando el juego colectivo con el grupal, ¿vale? También os pongo aquí una propuesta también de trabajo de preparación física, es decir, actuar bien, pero rápido, que es lo que queremos que sea nuestro ataque. Nos implica dominar y desarrollar diferentes tareas de velocidad. Velocidad en la toma de decisiones, proponer tareas donde los jugadores tengan que decidir rápido. Velocidad en la ejecución motriz. El otro día os proponía yo situaciones de preparación física con los discos, con gomas, con balones medicinales, nos ayuda a todo ese elemento de velocidad gestual, hacer las cosas con poco tiempo, rápido y con pocos gestos y eficaces, ¿vale? Y evidentemente velocidad en los desplazamientos ofensivos, ¿vale? Tanto en las fintas como en los desplazamientos de ataque.
una mezcla de todo fundamental para construir un ataque. Un poco como terminábamos el otro día, la base del juego colectivo de jugadores para crear capacidad de crear situaciones, de actuar directamente al oponente y capacidad de actuar desplazando al oponente. Hablábamos de estos factores individuales como fundamentales, con los desmarques, con las fintas, con la intención de lanzar con una oposición, y el no conseguir esto, como hemos visto en la diapositiva anterior en el vídeo, de la primera acción de creación, de edificación, si no se consigue nada, es el primer elemento de juego colectivo, que es la fijación, lo que diríamos la fijación par. ¿De acuerdo? Por tanto, decimos que las bases del juego colectivo, y con esta diapositiva dejamos de teorizar un poquito, decimos que el pase siempre nos relaciona con el compañero. No se puede jugar a balonmano si no hay buenos pasadores, si no se pasa bien el balón. Nos limitamos a un mero ataque de 1 contra 1, no consigo nada, te paso el balón, inténtalo tú, pero el pase es el que nos va a relacionar con el compañero. Los mejores equipos de balonmano son los que mejor calidad táctica tienen de pase. Aquellos equipos que son capaces de superar la posición de los oponentes, que son capaces de dar velocidad al balón con seguridad, son los mejores equipos. Y con esos equipos, evidentemente, las posibilidades de crear diferentes sistemas de juego son mayores. Y como os digo aquí, la fijación es el elemento, vamos a decir, individual, que nos hace referencias con los oponentes. Es la primera, es la base del juego colectivo, la fijación. ¿De acuerdo? Antes de continuar, os decía, como el otro día, hay 3 o 4 partes en la presentación. Al finalizar cada parte, Cecilia, si estás por ahí, o Julio, vemos a ver si hay alguna pregunta, hacemos una parada para conectar, contestar algunas preguntas, ¿vale? Y después continuamos, ¿vale? Cecilia, te aviso yo cuando termine esa primera parte, ¿vale? Así que la gente también, como decía el otro día, descanse un poquito de escucharme y os dé para pasar, ¿de acuerdo? Sí, estamos listos. Y solo, perdón, pueden dejar ya las preguntas y nosotros las vamos esperando para luego abrirte. Sí, en un par de minutos o 5 minutitos abrimos un turno de preguntas para ir dando un poquito más de dinamismo a la charla, ¿vale? Gracias. Bien, hablábamos de la fijación, hablábamos de la base del juego colectivo, como digo aquí. Tenemos que entender ahora, a partir de ya, que el juego colectivo no debe ser una sucesión de sumas de unos contra unos, ¿vale? Yo cojo el balón, intento hacer algo, una finta, un lanzamiento, tal, no lo consigo, toma el balón, inténtalo tú, sino que esa acción de fijar lleve ya una intencionalidad táctica que sea relacionarme con el compañero, que ponga a partir de ahí si va a ser una penetración sucesiva, si va a ser un cruce, si va a ser un bloqueo, si va a ser algo de conexión con el jugador. Como decía aquí, la fijación y el pase son los elementos de la base del juego colectivo. El pase nos relaciona con nuestros compañeros y la fijación nos hace referencias al rival. Dominar las fases, las fijaciones y los pases con velocidad y precisión es la base para crear un juego colectivo dinámico y con cierta continuidad. Sin eso no se puede jugar rápido, se puede jugar como a fotogramas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos, como decía, buenos jugadores, crear, etcétera, etcétera, buenas fijaciones, buenos pases, etcétera. Y dominar, como digo, como ya me habéis oído varias veces, dominar todas estas acciones con pocos pasos, en poco tiempo, con gestos económicos, para poder aprovechar los momentos pequeños de superioridad numéricas. Con la defensa cerradas van a ser muy pequeñas superioridades y muy corto tiempo lo que vamos a tener, ser capaces de aprovechar y definir, ¿vale? Bueno, vamos a entre lo que sería, bueno, una diferencia no, un análisis, lo que sería de la base del juego colectivo, que es la táctica colectiva y los sistemas de juego. Aquí os digo la táctica, bueno, capacidad de actuar de forma ordenada y coordinada con los compañeros, buscar, generar y trabajar sociedades, a mí me gusta llamarles sociedades porque me parece cómplice, ¿no?, entre los jugadores, entre 2 o 3 jugadores. Además, hay la tesis doctoral de Demetrio Lozano, creo que era su tesis o un escrito que hizo, es muy interesante porque precisamente habla de que todas las jugadas que los entrenadores nos inventamos y todo eso tal, un poco la conclusión a la que llega es que pueden ser más o menos bonitas, más o menos dinámicas, más o menos efectivas, pero que al final todas las situaciones se finalizan con acciones 1 contra 1 o 2 contra 2.
y eso es una realidad, es una verdad. Por lo tanto, no puedo plantear sistemas de juego colectivo en ataque si no tengo jugadores que sean capaces de esas pequeñas sociedades, ese juego entre el extremo lateral y el pivote, entre los dos laterales y el pivote, entre un extremo y su lateral, entre un lateral y el central, esos guiños, esas situaciones de juego libre o de juego coordinado por el entrenador para enlazarlo en una situación más global. Dentro de la táctica colectiva vamos a ver ahora una serie de diapositivas que es una de las bases del juego colectivo, es la búsqueda y la intención de crear situaciones de superioridad, situaciones de ventaja, vamos a llamarle, y de saber aprovechar, no simplemente crearlas, sino saber encontrarlas y resolverlas. Tanto superioridad numérica, por las fijaciones que consigamos, como con superioridad física por la distribución y el movimiento de los jugadores que utilicemos. Ejemplo, una articulación en un extremo y un pivote de 2 metros que se pone con un extremo exterior defensor de 1,70. Evidentemente hay una superioridad física y vamos a intentar aprovechar. ¿De acuerdo? La interpretación del trabajo de las fijaciones y la continuidad de ese juego, junto con la aplicación de todos los procedimientos tácticos que existen, el cruce, la muta, el pasiva, los bloqueos, las pantallas, todo eso, el aplicar todos estos procedimientos es lo que tenemos con la táctica colectiva. En cuanto a sistema de juego, sería la combinación de varios elementos, de varios medios básicos, medios tácticos, cómo organizamos y cómo distribuimos a nuestros jugadores, cómo los hacemos moverse, y básicamente son los criterios de organización del juego. Es decir, cuando un equipo de la disciplina táctica, que se dice, vamos más enfocados a ese tipo de sistema de juego. ¿Qué tipo, qué estilo o, como podéis entender vosotros, qué modelo de juego? Para entender esa generalidad de modelo de juego, de sistema de juego, no la podemos sacar el máximo rendimiento si antes no tenemos claramente un desarrollo y un trabajo y un control y un dominio de todo lo que sería la táctica colectiva, la táctica grupal, lo veréis en algunos libros, juego colectivo de 2 o 3 jugadores. ¿De acuerdo? Empezamos con lo primero. Antes de empezar a desarrollar estos elementos, Cecilia, si hay alguna pregunta, podemos ir aprovechando. Sí, sí tenemos una aquí. Dice, de Néstor Jesús Castro. Dice, con el pase hacia un determinado jugador, puede generar la creación de las responsabilidades que deben realizar los jugadores al momento de atacar. Sí, evidentemente. Okay. Un poco debe ir unido cuando hablamos de juego colectivo. El pase relacionado, como hemos visto antes, con una buena fijación, una buena acción individual, es lo que va a determinar, dependiendo de la acción. No es necesario dar muchos pases más, es decir, si podemos resolver la acción en un pase, pues perfecto. Lo normal es que no podamos resolver la acción en un pase y que necesitemos muchos más pases para poder finalizar, sobre todo con una defensa, como estoy planteando, defensas cerradas. Okay. Edson Alves de Sousa dice, Rafa, existen equipos que cuando llegan al ataque generalmente inician fijación y enseguida identifican el sistema defensivo en que se encuentra la defensa e inician un movimiento táctico colectivo y se torna mecánico. Este tipo de acción sin aprovechar situaciones individuales a los que envolvemos dos puestos. Y la pregunta es, ¿cómo equilibrar estas dos situaciones? O sea, trabajos individuales y o que vuelvan dos puestos con situaciones de tácticas colectivas y no mecanizar o solo jugaditas. Bueno, ahí está el kit de la cuestión. De eso se trata, de tener un equilibrio. Un poco lo que voy a plantearos hoy es toda la presentación, quizás sea la respuesta o las respuestas a esta pregunta. Evidentemente, caemos en el error muchas veces los entrenadores de obviar esas situaciones sencillas de fijación y de posibilidad de finalizar una acción para dar paso a un juego, digamos, más organizado, más estructurado, que muchas veces sí que es cierto que carece de efectividad o de eficacia. Es decir, en la tarea del entrenador, en el saber transmitir a sus jugadores, está en ser capaces de
jugar a veces de forma más libre y otras veces de forma más ordenada. Pero en el caso que nos lleva es que los jugadores siempre sean capaces de crear y aprovechar las situaciones que se le están produciendo y finalizar cuando se considere la acción. Nosotros lo que tenemos que hacer como entrenadores es proponerles, en teoría, herramientas colectivas para que puedan desarrollar estas funciones que decimos, pero evidentemente los jugadores, yo creo, soy defensor de que si los jugadores son capaces de leer el juego antes que nosotros, si ven una acción clara para finalizar, que sea como decía aquí nuestro amigo, con una fijación e inmediatamente terminar, pues que se haga, ¿no? Okay. Pero ya digo que un poco la presentación va un poco a responder todas estas preguntas y también depende mucho, ¿no? de las situaciones, de cómo a veces es mejor jugar más estático, más directo, a veces es mejor jugar con un juego más circulante, más dinámico. Va a depender de rivales, va a depender de momentos de partido, va a depender de también las características de tu equipo. Ok, Rafa, tenemos 2 preguntas más, ¿está bien? Sí, perfecto. Ok. Para una defensa cerrada, ¿usted recomienda o no la colocación de un doble pivote? Esto lo pregunta Rafael Antonio Vargas. Bueno, es una de las propuestas que voy a plantear. Es decir, lo que voy a tratar aquí no es de definirme yo en una o en otra. Vamos a ver cómo se atacan las defensas cerradas. Una de las opciones, evidentemente, va a ser jugar con 2 pivotes. Una de las opciones será con movilidad. Una de las opciones será transformar sistemas. Son diferentes sistemas los que hay. ¿Cuál elegiría yo? Pues dependiendo del rival que tengo, una u otra, o dependiendo también de probar situaciones, ¿no? Evidentemente no hay ninguna, no creo que haya ninguna que supere, que esté por encima de lo demás. Eso va a depender de cada uno de vosotros, de los entrenadores, que es lo que va a decidir vuestro sistema de juego y os va a definir como entrenadores cómo queráis atacar este tipo de sistemas. A ver, gente que yo he tenido, por ejemplo, rivales, o por ejemplo, si me hablas de Reinecar, lo ve, por ejemplo, Reinecar, o Porto, o la selección portuguesa, por ejemplo, Porto, estas situaciones se ha tirado toda la Champions jugando 7 contra 6. Su sistema de juego para defensas cerradas lo tiene claro y definido con un 7 contra 6 siempre, jugando con 2 pivotes y sin portero. A elegir, es decir, y le ha ido muy bien, porque ha hecho una Champions sensacional, su amigo Magnus. Yo soy más de variar, es decir, a mí me gusta, dependiendo de los rivales, actuaré de una forma o actuaré de otra, ¿no? Y en mi presentación lo que he tratado de enseñaros es un poco todas las opciones que puede haber. Okay. Tenemos la siguiente, de Fidel Eliseo Cabezas. ¿Qué porcentaje se da con balón y sin balón en un ataque que se da frente a una defensa 6-0? La defensa 6-0 sí es cerrada. El juego sin balón se ve menos, pero se debe hacer y es igualmente importante. Sobre todo se debe hacer en el momento que se vean situaciones donde se ha conseguido abrir un espacio, e intentar aprovechar ese espacio sin balón, o cuando algún jugador está despistado o comete un pequeño error, intentar aprovechar esa situación. Lo que pasa es que evidentemente el juego sin balón con una defensa cerrada es más difícil verlo, pero también os he preparado algún vídeo aquí, alguna presentación y alguna forma de atacar precisamente con acciones de juego sin balón, ¿vale? Ok, perfecto. Continuamos un bloque de análisis de los medios de fijaciones, cruces y bloqueos y volvemos otra vez a parar si tenéis alguna duda, unos minutos, ¿de acuerdo? Vamos bien. Bueno, hablábamos, como os dejo aquí, que podáis leer, evidentemente hablamos de fijación par cuando no consigo superar a mi oponente y lo que hago es que simplemente lo mínimo es generar su atención a mi oponente directo o, en su caso, intentando buscarle un buen rendimiento a la acción colectiva, ampliar el espacio o desplazar a mi oponente. Como base colectiva, sí que tenemos que hablar del juego de la fijación impar, que es la idea de creo una situación ya de continuidad, que es el medio básico que llamamos de penetraciones sucesivas, ¿vale? En el momento que el jugador supera a su oponente directo y el defensor del compañero tiene que hacer de ayuda generando la atención del rival, con lo cual dejo con un desmarque indirecto, como decíamos el otro día, desmarcado a mi compañero
la consecuencia de estas acciones sería una fijación impar. ¿Cómo podemos utilizar la fijación impar en situaciones de defensas cerradas? Depende. Por eso es un poco como os decía antes en la respuesta al compañero, depende. Depende de la situación. Por ejemplo, una fijación impar para este jugador es buena, simplemente porque es un buen lanzador y dejándole en una situación de este estilo, simplemente con esta fijación, fijaros que no ha sido necesaria una gran finta, no ha sido necesaria una gran acción, pero sí que es el momento en el que un jugador es capaz de estar con dos jugadores defensores, alguien está libre. Nuestro objetivo es encontrar ese alguien. En este caso, un lanzador que en un paso puede meter gol, perfecto, no necesitamos jugar más. Se crea la acción muy sencilla y se continúa muy sencilla. Ojalá el balonmano no es tan fácil, lo sé. Pero esta situación es una situación de que se inicia con un pequeño desajuste, un pequeño desequilibrio donde este jugador va a quedar libre. Si este jugador se diera esta situación y tuviera que defenderlo, bueno, pues lo paro para ver cómo la fijación crea una situación de, en este caso, si este jugador en lugar de lanzar, se ha creado estos tres defensores, una situación de superioridad numérica contra estos dos defensores. Sería la situación de continuidad de penetraciones para buscar esta situación. En cuanto al elemento de lo que sería la consecuencia de la fijación impar de penetraciones sucesivas, ¿vale? Es un poco este elemento, la acción de fijar y dar continuidad a las fijaciones, ¿de acuerdo? Igual, en este caso, como veis, tres defensores, dos atacantes, este atacante con el jugador fijado, una situación aquí con más amplitud de 4 contra 3 y la situación de penetraciones sucesivas que podría haber sido dada en el caso si estuviera tenido que ayudar más hasta la continuidad del extremo para poder lanzar, como veíamos antes con los elemento básico del juego ofensivo. Pero evidentemente, esto es lo que os decía antes, no solamente con acciones de uno contra uno de penetraciones sucesivas es suficiente para jugar a balonmano. No todos tenemos lanzadores como los que habéis visto y no siempre somos capaces, incluso ellos con buenos lanzadores, no siempre son capaces de superar y necesitamos dominar más recursos. Objetivo básico, base del juego colectivo, la búsqueda, como hemos comentado antes, y el aprovechamiento de situaciones de ventaja. Buscamos con el trabajo de las fijaciones crear situaciones de ventaja. Tenemos que ser capaces de resolverlas de forma rápida y eficaz. Superioridades numéricas simples, de 2 contra 1, de 3 contra 2. ¿Qué pautas de trabajo tenemos en estas superioridades numéricas? Respetar la anchura que tenemos, pero resolverla en pocos pases y buscar la solución más sencilla, porque tenemos poco tiempo. La defensa enseguida se va a acoplar. Vamos a conseguir un desajuste, pero enseguida se va a dar. Por lo tanto, en poco tiempo tenemos que ser capaces de encontrar esa situación de ventaja y de resolverla. Por lo tanto, como os pongo aquí, las situaciones de hacer bien lo fácil, que habéis oído muchas veces hablar a diferentes profesores, es clave. Es decir, ¿para qué quiero complicar mi juego ofensivo si no soy capaz de resolver con claridad una situación de 2 contra 1 con mucho espacio? Tengo que empezar por ahí. Tengo que empezar por lo fácil. Lo fácil es, si yo quiero que mis jugadores sean capaces de resolver situaciones de 2 contra 1 con espacios cerrados, tienen que ser perfectos haciéndolo con espacios abiertos. De lo más fácil a lo más complejo, vamos a ir en una evolución, una progresión metodológica, pero siempre hay que hacer bien lo fácil. En cuanto a metodología del entrenamiento, si no trabajamos situaciones de superioridad numérica, nuestro juego colectivo no va a mejorar. Si solamente pensamos como entrenadores en una acción de juego, una jugadita, y se la planteamos a nuestros jugadores, porque hoy toca táctica y hacemos 6 contra 6, hemos calentado los porteros, nos ponemos a hacer 6 contra 6, joder, no sale, y es que no sale la acción, y no sale la acción, no sale la acción. Claro que no sale la acción, ni va a salir nunca. Y no es cuestión de que tú seas mal entrenador, ni que tus jugadores sean muy malos, pues que no está bien trabajado. Porque si tú no vas por fases diciendo, vamos a hacer esta acción porque lo que vamos a buscar es crear un desequilibrio, buscar, encontrar una situación de superioridad numérica y resolverla. Metodológicamente, tus entrenamientos tienes que plantear muchas sesiones de entrenamiento, muchas horas, a resolver situaciones de superioridad numérica, que es lo que voy a proponeros ahora.
entrenamiento de superioridad numérica. Muy sencillos, como ponemos aquí, os pongo entrenamiento, por ejemplo, de niños que os poníamos el otro día. Situaciones sencillas de desmarques. Situaciones sencillas de desmarques sin balón. A ver, que sea para el vídeo, perdonad, ahora arranca. O debería arrancar. Son cosas del directo. A ver. Bueno, perdonad esos pequeños errores. Esta os la ponía el otro día con la idea de trabajar los desmarques. El objetivo puede ser el trabajo de desmarques, pero si lo orientamos a situaciones de 2 contra 1, es un ejercicio que nos da, bueno, situaciones sencillas de 2 contra 1. Situaciones que podemos utilizar en calentamientos, o un ejercicio de base, simplemente con una pequeña dificultad del defensor. Situaciones como un ejercicio de 2 contra 1 lateral pivote. Empezando el pivote o empezando el lateral, como ahora veréis. Ejercicio muy dirigido por el entrenador, ¿vale? Con situaciones muy condicionadas. El espacio, el tiempo de acción, todo. Pero es muy correcto porque lo que necesitamos es que nuestros jugadores sean capaces de resolver las situaciones de superioridad cuando se crean con los ojos cerrados. Luego iremos viendo más situaciones un poco más complicadas. En este caso, los ejercicios son situaciones de superioridad numérica iniciando el pivote o iniciando el lateral. En este caso, sencillo, lanzo o paso al pivote. Perdonad. Si veis el vídeo, son situaciones sencillas. El otro día me preguntabais alguno, en los entrenamientos la defensa debe ser una defensa a máxima intensidad, una defensa moderada. Depende. Si nuestros jugadores no definen, por ejemplo, jugadores más jóvenes no tienen perfectamente definidas las situaciones de 2 contra 1 y no les cuesta trabajo pasar a punto débil, por ejemplo, situaciones así, evidentemente vamos a ponerles una facilidad. Pero al final hay que ir a trabajar al 100%, es decir, al final hay que ir a trabajar a formas jugadas del 100% donde la defensa esté a tope. Situaciones de 2 contra 1, lateral y extremo, ¿vale? Yo os propongo estas situaciones aquí en este ejercicio de mi equipo cuando estaba en la selección de Irán. Un poco más, también situaciones dirigidas por el entrenador y condicionadas, pero con una pequeña dificultad, y es que la acción no es definida en la zona. Vamos a resolver el 2 contra 1 en la zona, pero la bola viene jugada con una toma de decisión anterior. Ponemos un pelín de dificultad en la información que tiene el lateral para dar un punto de trabajo de dificultad en la toma de decisiones, pero al final lo que buscamos son situaciones de 2 contra 1 para resolver con mucho espacio y de forma correcta. Lo que pasa que, lo que digo, dependiendo del nivel del jugador, pues podemos complicar un poquito más el ejercicio. Bueno, aquí empiezo a mostraros también situaciones de dinámica y metodología en los entrenamientos, de trabajar siempre con contraataque y repliegue. Es decir, porque yo estoy trabajando con mis jugadores aquí una situación de 2 contra 1, lateral con el extremo, ¿vale? Le estoy poniendo una dificultad a este jugador y otra dificultad a este jugador, que es que no va a recibir el balón de forma correcta, no lo va a recibir en el tiempo que él quiere, como veíamos en el entrenamiento con los chavales, va a recibir un poco más acercándonos al juego real y va a tener que resolver una situación de 1 contra 1, ¿de acuerdo? En este caso se va a ver mejor. Aquí tenemos una dificultad, aquí estamos trabajando dos aspectos. A este jugador le estamos ayudando a generar tareas para su creación del juego, situaciones de búsqueda de lanzamiento, él puede lanzar, él puede meter gol si su defensor no le trae. Y en esta situación, este defensor no actúa y este defensor es el que va a estar en situaciones de 1 contra 2 buscando la resolución de este 2 contra 1. ¿De acuerdo? Más o menos, acondicionando más o menos a situaciones de juego, vamos a decir, real, ¿no? Y luego, lo que os propongo. Me gusta a mí, luego, siempre en todos los entrenamientos, trabajar las dos facetas del ataque. Para mí, las dos facetas del ataque son el ataque y en el momento que ya no tenemos la posesión del balón, porque ha sido gol, porque ha sido un lanzamiento, porque ya no tenemos la posesión del balón, porque hemos perdido el balón, rápidamente otra tarea que es el repliegue defensivo. Enlazar una tarea con otra en la fase del juego es fundamental. Por eso, no le puedo decir a mis jugadores en el partido que corran para atrás si en los entrenamientos no les estoy habituando a que estén corriendo. Tareas de ataque
relacionadas con tareas de repliegue, tareas de defensa relacionadas con tareas de contraataque. Constantemente, aunque el foco de la información no está en el repliegue, el foco de la información está en las situaciones de 2 contra 1 lateral extremo. De forma automática, de forma autómata, el jugador tiene que saber que en el momento que no tiene el balón, tiene que bajar a defender. Lo vais a ver en varios ejercicios que os he propuesto. ¿De acuerdo? Bien, pasamos también a situaciones de 3 contra 2. Hablamos de situaciones, os pongo estos ejercicios de 2 contra 1 como 1000 que tenéis vosotros, pero lo que es importante es que no puedo jugar colectivamente si no domino a la perfección situaciones de superioridad numérica. Por lo tanto, en nuestros entrenamientos de juego colectivo, siempre la primera parte, los calentamientos, o lo que como queráis verlo, una parte y una dosis metodológica de trabajo en superioridad numérica. En este caso, situaciones de 3 contra 2. Lateral, pivote, extremo. ¿Qué buscamos en estas situaciones? Un poco aquí, muy importante. Aquí les estamos dando mucho espacio, normalmente a lo mejor no tiene tanto espacio, pero también muchas veces en el juego colectivo se está tan pendiente de la jugadita que está pasando aquí que este jugador a lo mejor llega y pasa el balón sin darse cuenta de que ya hay una superioridad numérica. Si no habituamos a nuestros jugadores a que lean, insisto otra vez, cuando oís la palabra es que lee muy bien el juego, se trata única y exclusivamente de esto, de ser capaces de ver qué está pasando y de que sí, a lo mejor aquí ahora me tocaba cruzarme, pero hombre, si tienes 3 contra 2, voy a resolverlo y resolverlo. Si lo proponemos en los entrenamientos, muchas situaciones. Fundamental, como os pongo aquí, poco tiempo para responder, pocos pases, respetar la anchura que nos propongan, ¿vale? Y la profundidad y la anchura que nos permita la defensa, ¿de acuerdo? Como veis, son ejercicios también estos, dirigidos por el entrenador, situaciones como muy controladas, porque el defensor le viene el balón perfectamente, el que inicia la acción, en este caso el lateral, le viene el balón perfectamente definido, fijaros en este, le viene perfectamente, tengo todo el tiempo del mundo para acá, aquí no hay otro defensor que viene a ayudar, es decir, son situaciones, digamos, analíticas del juego colectivo, situaciones de superioridad numérica que tenemos que proponer para resolver. Lo complicamos un poquito más a medida que los jugadores son mejores. En este caso yo os propongo un enlace ya con lo que sería el juego colectivo. Y es proponer situaciones de superioridad numérica, os lo explico aquí, ahora lo ponemos en el vídeo, fijaros, 2 defensores, 3 atacantes, 2 defensores, 3 atacantes. ¿Vale? Esto se va a resolver la situación de superioridad numérica después de una de las acciones, una de las jugaditas que nosotros tenemos, que hacemos una acción para buscar una superioridad numérica. Es decir, ese movimiento que hacemos los entrenadores, hacemos este movimiento para buscar esto. Si lo encontramos, tenemos que ser capaces de resolverlo. Si no lo encontramos, con el concepto de continuidad, le daremos una solución táctica a esa continuidad, puede ser circular un extremo o lo que sea, ¿de acuerdo? Dejo aquí un poco para que vayáis leyendo lo que hay. Ejercicios más cercanos al juego real y sigue siendo un ejercicio condicionado y dirigido, pero con mucha más carga de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Os lo pongo para que lo veáis. El juego la acción es una de las acciones que muchos tenemos, un cruce largo, por decirlo de alguna forma, entre los 2 laterales, para que este movimiento se encuentre iniciando el cruce en el lado del pivote. Iniciando el cruce en el lado del pivote. Este es el pivote, este es un jugador que acaba de interceptar. Da un cruce largo para encontrar la situación de superioridad numérica entre pivote, lateral y extremo. ¿De acuerdo? Evidentemente, para encontrar estas acciones de superioridad numérica, este primer cruce que estáis viendo tiene que ser perfecto, tiene que ser desajustar o crear un elemento de desajuste en el centro de la defensa para conseguir encontrar. Entrenamos a nuestros jugadores para que en el momento que se produce esta acción, aquí tendría que ser, evidentemente, el juego real, este jugador ha llegado y ha pasado el balón. En el juego real, si eso pasa, esta superioridad no se da. En el juego real, este jugador tiene que venir aquí para fijar a ese central, fijarle la atención y cuando ya está conseguido esta fijación, entonces pasar el balón para conseguir esta situación de resultados. Buscamos esto y, insisto, si no proponemos situaciones de trabajo, de entrenamiento, de 3 contra 2, en situaciones que vamos a buscar y que vamos a provocar colectivamente, difícilmente luego vamos a ser capaces de jugar correctamente, ¿vale? Os pongo estas Rafael, acciones. ¿Sí? Perdóname que te pare, no sé si podemos hacer alguna paradita y una
sintetizar brevemente lo que dijiste hace 5 minutos porque se había caído la traducción, pero ya está de nuevo. ¿Te importa o...? Es que no me acuerdo lo que he dicho ya. Bueno, problemas técnicos. Ahorita aquí yo les pongo que volvemos a recapitular y que ya estamos de nuevo con la traducción. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo o...? Está bien, sigue adelante, Rafa, gracias. Vale. Perdón. A ver si me acuerdo, evidentemente me acuerdo, pero era un poco por continuar. Disculpar los problemas técnicos, pero bueno, un poco, por resumen, es la idea de trabajar las situaciones de superioridad numérica de forma analítica y de forma progresiva. Si no las dominamos y si no las trabajamos, difícilmente luego vamos a poder jugar colectivamente, porque uno de los objetivos que tenemos en el juego colectivo en defensas cerradas, como os he dicho, es la búsqueda de situaciones. En este caso estábamos hablando de una situación dentro de una de las acciones que nosotros tenemos, cualquiera de las jugadas que vosotros tengáis, cuando diseñamos una acción, que luego lo veremos, cuando diseñamos una acción tenemos que buscar para qué la hacemos y para qué buscamos. En este caso es un cruce largo para encontrar una situación de desequilibrio en las zonas exteriores, ¿vale? Insisto, es un cruce largo para buscar y encontrar esta situación. Si la encontramos en juego real, nuestros jugadores, insisto, tienen que ser capaces de resolver en el menor tiempo posible y con los menores pases posibles una situación de superioridad numérica. La misma idea, y redundando en otro ejercicio que planteamos de situaciones de superioridad numérica. Un ejercicio más cercano al juego real, también condicionado por el entrenador, porque lo que estamos provocando son situaciones de superioridad numérica, no un juego libre, ¿vale? Déjame cambiar aquí un poquito el vídeo para que se quite este jugador. Fijaros que aquí en el centro lo veis que hay dos conos. ¿Bien? Este jugador central va a poder estar en una zona o en otra, según él decida. El ataque, igual que antes, después de una acción, después de un movimiento colectivo, solamente puede meter gol en la zona donde haya superioridad numérica. Ellos tienen que buscar la situación de superioridad numérica e intentar, con el movimiento de los jugadores y con el movimiento del balón, encontrar la situación de 3 contra 2. Y en cuanto se dé esa situación de 3 contra 2, intentar resolverla. ¿Vale? Lo ponemos en tiempo real. Un movimiento. Ahora lo voy irradiando yo. Y a partir de ahí, buscamos situaciones de 3 contra 2. Búsqueda de situaciones. No se encuentran movilidad de balón, movilidad de jugadores, situación de finalización. Vale. Lo pasamos otra vez. Como os he dicho antes, todas las situaciones las planteamos con repliegue, con saque rápido. Por ejemplo, si estamos trabajando el saque rápido, lo podemos plantear con el saque rápido también. Situaciones en lo que os decía, situaciones de trabajo en 3 contra 2, con una acción. Ejercicio mental que os dije antes. Dejamos el vídeo y ahora, ¿cómo se inicia el ataque? Se inicia, en este caso, con un cruce central pivote y una permuta de jugadores. Quieto. ¿Vale? Ese es el inicio del ataque. Ahora, ese es el inicio de ataque ¿para qué? Luego veremos cómo se inician los ataques para algo. En este caso es un ejercicio para buscar situaciones de 3 contra 2. Aquí no se puede acabar. Hay 3 contra 3. Aquí no se puede acabar. ¿De acuerdo? Hay que buscar, hay que seguir buscando. Hay 3 contra 3, ¿lo veis? Lateral, pivote, extremo, 3 defensores. No se puede acabar, hay que seguir jugando el balón. Ahora se encuentra esta situación. En el lado contrario. 1, 2, 3 atacantes, 1, 2 defensores. Jugador inteligente que es capaz de verlo. Pase definitivo. Gol. ¿De acuerdo? El entrenamiento busca estas situaciones. Evidentemente os pongo el vídeo para que se vea claramente cómo es la dinámica. Lógicamente, en vuestros ejercicios veréis que hay veces que se elige bien, hay veces que se elige mal, o hay veces que se elige bien, pero la defensa se adelanta, la defensa también está trabajando. Aquí un poco para vuestras preguntas. La defensa está actuando al 100%, pero en situaciones de inferioridad o con la dificultad de que no se puede mover libremente como sería en juego real en este trabajo. ¿De acuerdo? También, evidentemente, condicionando al ataque a que tienen que siempre buscar una situación de superioridad numérica. No vale meter el gol de cualquier forma. ¿De acuerdo? De esa forma condicionamos. Un poco la misma idea, pero ya más complejo. Porque ya son situaciones de igualdad numérica, 3 defensores, 3 jugadores por puesto. Igualdad numérica.
Pero ahora, con el movimiento del jugador, de los jugadores, vamos a buscar la superioridad, de forma que limitamos a los defensores en 2 zonas, 3 aquí y 3 allá, y ningún jugador puede pasar a la zona contraria. Por lo tanto, con el movimiento de jugadores, nosotros vamos a intentar crear situaciones de superioridad numérica y vamos a intentar aprovechar esas situaciones de superioridad numérica donde muchas veces, como vais a ver, no hay posibilidad, ni hay espacio, ni nada para poder resolver. A ver, que el vídeo está dando hoy... Os lo dejo en tiempo real y luego analizamos algunas de las acciones. Como veis, siempre propongo situaciones de repliegue. A veces si veo que el ataque no está saliendo bien, si mi objetivo de entrenamiento es el ataque y veo que no está saliendo bien, quito el repliegue y lo centro un poquito más la información. Pero lo ideal es siempre movimientos, dinámicas de juego normal, donde haya repliegue y donde haya contraataque, ¿vale? Bien, aquí un poco lo que estamos viendo es esta situación, ¿vale? Situaciones donde ahora el movimiento del pivote con este desmarque sitúa 1, 2, 3 y 4 jugadores contra 3 defensores. Se intenta resolver eso. No se puede resolver. Bueno, se pierde el balón en este caso, lo vais a ver. Se pierde el balón porque la dificultad del ejercicio es alta. Por eso este tipo de ejercicios no recomiendo hacerlos en edades formativas. O recomiendo hacerlos en situaciones porque son de una dificultad alta. Recomiendo hacer cuando se quiera complicar un poco la situación de... la situación de juego colectivo, ¿vale? Un poco es la idea de la propuesta, ¿eh? Situaciones donde el movimiento de los jugadores hace que busquemos situaciones de superioridad numérica flash, que la llamamos coloquialmente, ¿no? Porque son superioridades que se consiguen en un momento dado, un momento, un instante, y que tenemos que ser capaces de resolver rápido, ¿vale? Bueno, si no nos enrollamos mucho. Si te parece, Cecilia, hacemos una parada ahora porque ahora voy a ir más rápido hacia ya juego un poco más colectivo ya con los medios básicos. Hemos estado hablando de entrenamiento, hemos estado hablando de las situaciones, de cómo el inicio, la fijación nos lleva hacia una situación, nos busca en esa primera fase del juego colectivo hacia la búsqueda de las situaciones de superioridad numérica y el aprovechamiento y la resolución de esas situaciones, si hay alguna pregunta al respecto, y ya pasamos a situaciones donde haya más igualdad o donde ya tenemos que buscar otro tipo de trabajo. Tenemos, Rafa, 6 preguntas. Decía, el problema de las fijaciones, de Pablo Greco, el problema de las fijaciones es que los jugadores se confundan y se juegue mucho el 1 contra 1. Más una observación. Luego... Sí, bueno, más que una pregunta es una afirmación. Sí, evidentemente, si en el tiempo justo y en la medida justa abusamos de tiempo, al final lo que se crea es, como decía antes, mucho tiempo el balón en la mano con la intención de hacer muchas cosas el jugador, al final lo que consigues es fijar demasiado y no conseguir nada colectivo. Muy bien. Musael Junior pregunta, mi pregunta sobre tácticas colectivas es, si el equipo de ataque no ha sido puntuado, ¿podemos hablar sobre buenas tácticas colectivas defensivas o el uso incorrecto de los atacantes? Bueno, dependerá en concreto de qué, ¿no? Es decir, a veces será porque no se ha hecho una correcta elección de los medios tácticos para resolver, o porque ha habido un error en el pase, o porque ha habido un error en el lanzamiento, o en ocasiones, que se dan muchas veces, se ha hecho todo bien, pero es la acción defensiva la que supera al atacante y no se produce gol. A esa pregunta deberíamos quizás en algún vídeo, pues esto no ha sido gol por esto, ¿no? Y ha sido en concreto por una falta de un error que deberíamos ver puntual en alguna de las cuestiones para poder contestar objetivamente esa pregunta. Ok. Edson Alves de Sousa dice, Rafa, contra una defensa cerrada, por ejemplo 6-0, las acciones de los pivotes deben ser mucho más efectivas en la construcción de los espacios y no necesariamente con doble pivot, o que muchas veces se congestiona mucho las acciones al centro de la defensa y no para zonas exteriores o extremas. Es uno de los elementos que vamos a ver ahora, a partir de ahora, con los medios, que son los bloqueos y que es el trabajo de los pivotes.
Y evidentemente, ante defensas cerradas, el trabajo de bloqueos del pivote, el trabajo de bloqueos del pivote con cambios de dirección de pase, por ejemplo, el trabajo de movilidad del pivote en la línea, sin duda es una de las herramientas que tenemos que utilizar los entrenadores para romper defensas cerradas, sin duda. Sí. Lo vais a ver ahora, en lo que viene ahora. 2 preguntas más, si está bien para ti. Muy bien, sí, perfecto. Ok. Álvaro Víctor Romero, ¿de qué manera entrenamos la toma de decisiones durante el procedimiento de los encadenamientos sucesivos ofensivos? Para saber cuándo romper este y visualizar la fijación del impar a fin de tirar o pasar el balón. Bueno, el entrenamiento yo empezaría siempre, como os he propuesto, con situaciones sencillas de resolver la superioridad numérica, es decir, situación donde vosotros provoquéis esa fijación, ese impar, y a partir de ahí dotar al ejercicio si lo que quieres trabajar son las penetraciones sucesivas, dotar al ejercicio de alguna forma, herramientas y tareas donde constantemente haya que tomar eso. Pero os recomiendo que lo hagáis progresivamente de más fácil a más complicado y siempre acercándoos al juego real. Es decir, no tiene mucho sentido hacer, por ejemplo, si queréis trabajar contra defensas cerradas, no tiene mucho sentido poner un defensor fácil, como habéis hablado, en 9 metros, donde se le supere fácil y a partir de ahí se dé continuidad, porque eso no se va a encontrar luego. Lo ideal es buscar situaciones donde haya esos espacios o esa situación de juego que os vais a encontrar después. Insisto, lo difícil es, aquí ahora para mí sería fácil explicaros esta pregunta si tuviera una pizarra y pudiera dibujarlos o hacer alguna situación práctica de entrenamiento que es más complejo contestaros. Pero, en resumen, yo os recomiendo que hagáis en ejercicios analíticos muy sencillos, en este caso fijación impar y penetraciones sucesivas de 2-3 pases como mucho, en un espacio más o menos adecuado para ese trabajo, y luego acondicionar ese trabajo a situaciones de juego más o menos real. Ok, y la última pregunta de Pluvio Santos, ¿cuántos juegos de preparación o fogueo debería tenerse contra equipos que tengan la defensa cerrada previa a una competencia que permita determinar los puntos a mejorar? Se me ha cortado un poco tu voz, Cecilia, De y no he nuevo, escuchado bien. bueno, ¿cuántos juegos de preparación o fogueo deberían tenerse contra equipos que tengan la defensa cerrada previa a una competencia que permita determinar los puntos a mejorar? Creo entender la pregunta. ¿Cuántos cuántos pases tenemos que dar antes de hacer una acción o cuántas No, acciones tenemos entiendo que tener que previstas antes de un partido? No entendí bien. la entiendo que en base a tu experiencia, ¿cuántos juegos de fogueo debería tener un equipo contra una defensa cerrada para poder observar los puntos a mejorar? Bueno, yo creo que el máximo posible que pueda decir. Un poco lo que vamos a ver ahora son diferentes formas de plantear ataques a defensas cerradas. Lo más amplio y lo más completo posible. Aunque hay entrenadores que son muy fieles a un sistema suyo muy cerrado y tal, a mí me gusta lo más amplio y lo más completo posible. Perfecto. ¿Vale? Bueno, sí, está bien. Bueno, pues continúo, que vamos un poquito justo de tiempo y ahora hay mucho vídeo. Bueno, hablamos de los medios básicos, hablamos del cruce. Perdonad que os lo paso por atrás. Lo que es el cruce como medio básico, lo pongo aquí la definición, las sabéis todas. Ocupar un espacio creado por la fijación de un compañero. ¿Vale? El primer vídeo que veíamos, ¿vale? Una cinta. Como elemento táctico, como elemento básico del juego colectivo frente a defensas abiertas, pero también muy importante frente a defensas cerradas para crear desequilibrios. Base táctica, como pongo aquí, intención táctica de provocar superioridad y como sistema de juego vamos a entenderlo como búsqueda de movilidad de jugadores con encadenamiento de cruces. Os voy a poner aquí, os digo siempre, os propongo esta mental de qué está pasando aquí. Cosa muy sencilla, como es un cruce. Sencillo.
y a veces nos preguntamos, ¿y por qué las cosas salen tan bien a veces y otras veces no? Fijaros, aquí este jugador está señalando, lo primero, le dice al pivote, quítate de aquí que la vamos a liar por aquí. Entonces, primer elemento, trabajo, primer cruce, segundo cruce, se desajusta completamente al oponente, encadenar la situación de dos cruces, ¿vale? Aquí en estos elementos, lo que tenemos que voy a ir un poquito rápido porque si no, no me va a dar tiempo a ponerlos todo. Lo que tenemos que ver es el medio táctico, el procedimiento táctico que es el cruce como inicio. Como veis antes, en una situación de esas sociedades que os decía al principio de 2 o 3 jugadores que hacen un cruce, le dicen al pivote, quítate que vamos a hacer aquí algo, o en situaciones como aquí, base táctica, intención táctica. El entrenador, a base de cruces voy a romper la defensa, ¿vale? Con un sistema de movilidad de jugadores. ¿Cómo se crea la acción? ¿Cómo tal? Observarlo vosotros. Varias situaciones de inicio. Hay varias secuencias, estar atentos, de inicio de la acción, Inicio de la acción con situaciones de cruces, ¿vale? Lo paramos, inicio, cruce, central lateral, cruce largo, como veíamos antes, otro cruce, bloqueo, que ahora lo veremos, más continuidad, más 1 contra 1, más acciones individuales. ¿De acuerdo? No nos olvidemos que estamos hablando de táctica colectiva y de procedimientos tácticos. En este caso, utilizar el cruce como acción de iniciación del juego y como sistema de juego de movilidad de jugadores. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del bloqueo. Me hacéis una pregunta antes, el pivote. Elementos de cruce para las situaciones de ataque, defensas cerradas son básicas. Luego lo vais a ver más claro todavía porque lo vais a entender mejor. Otro medio básico que tenemos que utilizar como procedimiento táctico son los bloqueos, 3 tipos de bloqueos. Bloqueo normal, como estáis viendo aquí, bloqueo frontal, o lo que sería un bloqueo exterior. Diferentes tipos de bloqueos. Tenéis ahí lo que es la definición, que serían las fases, que sería un poco la base táctica de buscar bloquear a mi oponente para que mi compañero se aproveche, lo que sería bloquear al oponente de mi compañero buscando una fijación, un bloqueo impar, o lo que sería un bloqueo exterior para buscar situaciones, como decía antes el compañero en la pregunta, busca situaciones hacia zonas de extremos o hacia zonas exteriores, ¿vale? Dependiendo de lo que utilicemos nosotros el bloqueo, si lo utilizamos en el inicio o lo utilizamos en la continuidad, nos va a generar nuestro propio sistema de juego. ¿Iniciamos con bloqueos o iniciamos en la continuidad? Pongo varios ejemplos para entender lo que quiero decir. Esto sería un ejemplo de un equipo que juega en su inicio a situaciones de bloqueo, en el inicio del juego, ¿de acuerdo? Como siempre, dejamos correr el juego para que sea real, pero si veis, en el inicio del juego se busca ese trabajo de bloqueo como inicio, ¿vale? Estaría por ver ahora. Esta acción es un bloqueo correcto. Aquí estaríamos hablando de que la creación, la continuidad y la finalización prácticamente están en la misma acción, ¿correcto? No es necesario más. Pero este equipo está entrenado para que si esto no se da, a través de este bloqueo de inicio, se dé unas pautas de continuidad que son penetraciones sucesivas o que sean cruces, ¿no? No lo vemos aquí, evidentemente hay muchas situaciones que se dan. Aquí la idea es esto. Situaciones de bloqueo en el inicio de la acción táctica, ¿vale? Este sería, digamos, un bloqueo frontal, ¿vale? Situaciones, como veis, situaciones de bloqueo en el inicio de la acción táctica. Procedimientos básicos, ¿vale? Procedimientos tácticos que tenemos que utilizar, que son básicos para, valga la redundancia, la base del juego colectivo. El cruce y el bloqueo. Bien. Más ejemplos. Estos equipos de Champions. Como os pongo aquí,
Os dejo que lo veáis y que lo analicéis mentalmente en tiempo real. Y ahora pasamos a ayudaros con la explicación, ¿vale? Esto es un bloqueo. Y antes de ese bloqueo, ayudarlo. Estamos hablando del bloqueo no como continuidad ni como creación, sino como finalización. ¿De acuerdo? Un movimiento y ahora una amplitud de espacio, con dos fijaciones par, simplemente, mientras el pivote se está bloqueando y situando su situación. Lo vais a ver mejor en la repetición, que es lo bueno que tenemos de esas imágenes de Champions, que las repeticiones son buenísimas para estas presentaciones, porque nos permiten... Aquí hay una amplitud del espacio, fijación par, ¿lo veis? Sencillo. Fijación par, sencillo. ¿Qué se trata aquí tácticamente que estamos haciendo? Ampliar el espacio, porque ya hemos visto que se ha creado aquí una situación de ventaja, vamos a decir. Fijaros que no es superioridad numérica, porque es una situación de 3 contra 3. Pero sí es una situación de ventaja, porque este jugador, si recibe en estas circunstancias, este Nilsson, el sueco, este no hay quien le defienda. Con lo tanto, tácticamente se está buscando una situación de crear esto. Y gol. ¿De acuerdo? Es decir, utilizamos el bloqueo, la diapositiva que hemos visto antes, como procedimiento táctico para iniciar la acción, o utilizamos el bloqueo con una serie de movimientos que ahora no los vamos a analizar, luego los analizaremos. Utilizamos el bloqueo para finalizar la acción. ¿De acuerdo? Como estamos hablando de defensas cerradas, es muy importante el trabajo de este equipo. Este es el Vespre, el entrenador Davis, un entrenador magnífico. Sabe que si solamente va a hacer el bloqueo, posiblemente se encuentre a la defensa cerrada. Por lo tanto, hay que trabajar un aspecto de abrir espacio por un lado, abrir espacio por el otro, para que se genere esa posibilidad de que este bloqueo tenga sentido y se pueda resolver. Ante la pregunta que me hacía antes el compañero, si esto no sale bien y se hace de esta forma, el ataque ha reaccionado bien, pero a lo mejor la defensa se ha anticipado y ha robado el balón. Podríamos analizar, ¿de acuerdo? Pasamos adelante, a ver que vea cómo vamos de tiempo. Vamos un poquito justos. Lo que tratamos ahora, que nos vamos a acercar al juego ya más de sistemática de juego, es combinar varios procedimientos tácticos como base del sistema de juego. Pensar el entrenador cómo, dónde, por qué voy a iniciar de esta forma, para qué le voy a dar esta continuidad y por qué voy a buscar esta finalización. Esa es la clave y es lo que me va a dar a mí mi sistema de juego. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, vamos a ver situaciones de combinación de dos procedimientos. Cruce, bloqueo y una situación de 2 contra 2. Lo dejo en tiempo real para vuestro trabajo mental. ¿Qué está pasando en el juego y cómo ha terminado? Ponemos otra vez en la misma acción, similar, con otro equipo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se inicia? Ahí yo lo voy radiando, voy facilitando. ¿Qué se busca y cómo se finaliza? ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizarlo tranquilamente. Despacio. ¿Cómo se inicia? 2 contra 2. Central pivote. Bloqueo. Bloqueo. Pivote, situación de búsqueda, creación del juego, del central. Cruce, como elemento técnico, táctico. Podría haber sido penetración sucesiva, pero no hay espacio suficiente. Hay más espacio aquí. Este jugador toma la decisión de buscar el cruce. Y una nueva situación de trabajo de 2 contra 2. ¿Qué se ha provocado en ese inicio de 2 contra 2 y en ese cruce? Un desajuste entre los dos defensores que dejan libre de marcaje al jugador pivote. Es decir, si analizamos la acción anterior, ha habido elementos de finta, ha habido elementos de cruce, ha habido elementos de desmarques, indirectos, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos que tenemos que trabajar a nivel individual y lo que hemos dicho que tenemos que trabajar a nivel colectivo. En el momento que se ha visto una pequeña situación de ventaja, toma de decisión y se acabó la acción. Un poco lo similar. El inicio es distinto, no es un inicio de 2 contra 2, ha habido una permuta. Y ahora, igual,
2 contra 2. Se genera esta acción. Cruce. Y situación de fácil circunstancia o buena circunstancia para lanzar con oposición del lanzador, a través del movimiento del pivote, del bloqueo y a través de la fijación par que provoca el cruce y del aprovechamiento de esas situaciones. Evidentemente, estas situaciones las tenemos que trabajar. Tenemos que entrenarlas, etcétera, etcétera. Bien. Más procedimientos tácticos consecutivos. Ampliar espacios, cruces y bloqueos. Tiempo real. Analizamos mentalmente. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se acaba? ¿De acuerdo? Vamos a ver, otra vez. ¿Cómo se inicia? Fijación par. No se nota mucho, porque este defensor no está atento. Pero bueno, es una fijación par y una ampliación de espacio. Desmarque sin balón, como veíamos el otro día. Cruce. Continuidad. Cruce. Intento de superar, no se consigue. Y ahora, trabajo de 2 contra 2, bloqueo frontal, ¿vale? Y intento de finalización. No se consigue. Buena acción defensiva. O bueno, aquí si analizáramos el arbitraje, no sé si es penalti y tal, bueno, no es lo que nos lleva. Lo que nos lleva es esto. Es cómo encadenamos varios procedimientos tácticos como base del sistema de juego. Como base del sistema de juego, varios procedimientos tácticos. Ahora os vuelvo otra vez a orientar hacia el principio. ¿Cómo iniciamos? ¿Qué continuidad le damos? ¿Y cómo finalizamos? Os lo pongo aquí sencillo porque ahora vamos a pasar a ver un poco más complejo del juego. ¿Cómo iniciamos? Sencillo, amplitud, cruce, base. ¿Para qué continuidad le damos? Vamos a dar cruces. Y no se ha conseguido nada, ¿qué vamos a buscar? Este 2 contra 2. ¿De acuerdo? Luego hablaríamos de si esto es una cosa fija, marcada por el entrenador, o es una cosa que ha dado pie a una dinámica y que los jugadores han decidido por sí mismos darle esa continuidad y esa finalización de forma, vamos a decir, libre, no impuesta por el entrenador. Bien. Hemos hablado de situaciones de procedimientos tácticos, de encadenamiento de varios procedimientos tácticos como base del sistema de juego. Y ahora vamos a hablar de los sistemas de juego. Los sistemas de juego van a depender de cómo coloquemos nosotros a los jugadores o de qué movimientos hacemos para transformar nuestros esquemas y a partir de ahí dotarle de acciones individuales y acciones conjuntas colectivas de 2 contra 2, 3 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 3 o lo que salga. ¿De acuerdo? Os lo pongo aquí. Sistemas 3 básico. Un jugador, 2 jugadores y otro que está aquí en la esquinita. 3 jugadores en la segunda línea. 1, 2, 3 jugadores en la primera línea. Sistema 2-4. Un jugador aquí en la esquinita, otro aquí en la esquinita que no se ve. 2 jugadores más en la segunda línea. 4 jugadores, 2 jugadores en primera línea. 2, 4. 3 con 2 pivotes. Un extremo que está aquí, lo vemos. Un extremo que ha circulado, un pivote. Y 1, 2, 3. Esta es una idea. 3-3, 3 en primera línea y 3 en segunda línea con 2 pivotes. La mayoría de las veces esta situación se llega por la circulación del extremo. Muchos entrenadores utilizan este sistema con 2 pivotes especialistas y un especialista en el extremo que es muy buen lanzador y se buscan situaciones de esas. Y esta nueva modalidad, desde que la nueva normativa, desde hace 4 o 5 años, creo que es desde el 95, o sea, desde el 2015, desde el 2015, que se permite jugar con el portero jugador, que nos genera a los entrenadores, nos inventamos un nuevo sistema que es el 3-4 con 2 pivotes, ¿vale? 3 jugadores en primera línea, los veis aquí, marcados, 3, y 4 jugadores en segunda línea. En este caso sí, 2 pivotes natos y 2 especialistas en los extremos, ¿vale? A partir de aquí, ¿de qué se trata? De que vosotros vais a decidir qué sistema de juego vais a emplear. Y sobre ese sistema de juego, si ese sistema de juego lo vais a modificar o no, primero como idea, y qué elementos individuales y qué elementos colectivos le vais a dotar a cada uno de todos estos elementos
de sistema que tenemos aquí. A veces desde un sistema de 2-4 hacemos un cambio rápido de portero jugador y lo transformamos en un 3-4 metiendo un jugador de forma sorpresiva. Eso ya son realizar el rizo y no nos daría tiempo a analizar estas situaciones. Vamos a ir analizando situaciones de cómo organizamos el juego. Es decir, cuando yo como entrenador me planteo dónde voy a crear, qué continuidad le voy a dar qué finalización, directamente, rápidamente, lo que estoy haciendo es pensar quién empieza, cómo empieza, dónde empieza, para qué. ¿Qué continuidad le doy? ¿Le doy una continuidad libre, como antes hemos visto el equipo nacional español? ¿O le doy unas pautas fijas de que hacemos esto para que esté dando ese cruce aquí, para luego venir aquí? Depende. Y la finalización. ¿Cómo hacemos la acción? ¿Hacemos la acción para que siempre tire el lateral izquierdo? ¿Hacemos la acción para que siempre tire un jugador determinado? ¿O dejamos un poco libre a que sean los jugadores lo que lo encuentran? Depende. Lo que sí que yo os propongo es que siempre busquéis, y a ser posible encontréis, una coherencia entre el inicio de la acción, la continuidad que penséis darle y la finalización, que sea coherente, ¿vale? En cuanto a cómo iniciáis y a por quién queréis ir, defensores queréis ir, y qué jugadores o qué de forma queréis que se finalice la acción, ¿vale? Brevemente, como resumen, que os propongo, ataque a sistemas cerrados, se pueden romper estas defensas con la velocidad del balón, simplemente con el movimiento del balón, con cambios de dirección del pase rápidos, y con la movilidad de los jugadores, diferentes formas de mover a los jugadores. Y evidentemente, como hemos visto antes, alternando diferentes medios básicos, un cruce, un doble cruce, cruce y bloqueo, etc. ¿Vale? Vamos a ver ahora ejemplos de cómo se hace esto, ¿vale? Con la velocidad del balón, el movimiento de los jugadores, con cambio de dirección de pase, con bloqueos, con inicio de 2 contra 2, sistemas y acciones coordinadas, lo que podríamos entender como jugaditas. Como digo, vamos a ver cómo se hace esto. Por ejemplo, aquí os doy una pista para que la sigáis, cómo son los inicios, ¿vale? Que muchas veces lo que primero pensamos los entrenadores es nuestra jugada, voy a hacer un cruce, como pongo aquí, central pivote, esto lo hacemos mucho. Muchos equipos ahora juegan así, de más o menos nivel, se inician los juegos con el cruce central pivote y luego ya veremos a ver cómo se continúa. Con un 2 contra 2, con otro cruce, con un desdoblamiento, con situaciones de bloqueos, es decir, de muchas formas. Pero hay situaciones, os lo dejo aquí, en la misma prácticamente acción, como se busca el inicio de la acción con la continuidad, con el cruce central pivote. Se hace mucho, lo vais a ver ahora luego en otro ejemplo que os pongo, ¿vale? Y como después del cruce central pivote, muchas de las opciones, como veis en el vídeo, es la búsqueda del bloqueo y la búsqueda de que se finalice con las acciones del pivote, ¿vale? Somos muchos los entrenadores, los equipos que buscamos estas situaciones para buscar diferentes finalizaciones. Como estáis viendo, el inicio de todas es el mismo, la finalización o la continuidad van a variar y son diferentes, ¿de acuerdo? Ha habido búsqueda de unos contra uno, búsqueda de cruces, búsqueda de permutas o de ampliar espacios. Lo comentamos ahora. Sí. Muchas situaciones que buscan es esta movilidad, que muchas veces no tiene más sentido que cambiar al pivote de sitio y cambiar a jugadores de sitio. ¿Por qué? Pues por no hacerlo desde el principio y para que sea, si están bien hechos, es el caso. Movimiento de distracción, movimientos que nos permiten acelerar el ataque, movimientos que nos permiten que la defensa sabe cómo empezamos, pero no sabe cómo vamos a continuar, ni sabe cómo vamos a terminar, ese punto de engaño que utilizamos los entrenadores, pero sí que es cierto que hace que muchas veces el pivote con ese movimiento, y a veces, como habíamos visto antes, la acción de Nilsson, viene de un movimiento así y una vuelta otra vez al mismo sitio, es decir, se está jugando con la movilidad de los jugadores como inicio, como continuidad, ¿de acuerdo? En este caso, con la búsqueda, después, como he visto, del trabajo de bloqueo de 1 contra 1.
Muchas situaciones, como vais a ver ahora, esa situación de bloqueo, muchas situaciones se acaban en esto. Mover al pivote para buscar ese 2 contra 2. Entonces, posicionamos al lateral en el inicio para que sea el central el que viene luego a ese punto fuerte. ¿De acuerdo? Como es en esta acción, por ejemplo. Este jugador es el fintador, el que va a generar el peligro. Lo posicionamos de esta forma, ¿vale? Para venir aquí a trabajar este 1 contra 1 y este bloqueo aquí. ¿Lo veis? De esta forma, muchos equipos lo que buscan es descontar a este jugador o conseguir fijar a este jugador mientras este tiene ganada ya la posición para recibir. En este caso, no lo he conseguido por la buena recepción defensiva, ¿vale? Pero si esta acción, como hay otras anteriores, supone un pase aquí, se está creando una situación de superioridad numérica para un lanzador para que venga a destrozarla, ¿vale? Bueno, la idea que os quería transmitir, porque si analizamos cada acción nos podemos tirar aquí mucho rato, es cómo iniciamos con el cruce central-pivote. Inicio del cruce central-pivote más circulación de extremo. Y otro equipo completamente distinto, otra competición completamente distinta y vuestro esfuerzo mental. ¿Cómo se inicia la acción? ¿Qué pasa? ¿Qué continuidad se le da? ¿Y cómo terminamos? Lo dejamos, como digo, en tiempo real para dejaros que mentalmente hagáis ese ejercicio. Bien. Diferencia con la de antes. Entrenador que piensa cómo quiero que se inicie el juego para romper esta defensa. Cruce central pivote y a la vez un movimiento del jugador del extremo a transformar el sistema. Como hemos dicho antes, un sistema 3-3. ¿Vale? Para buscar situaciones de superioridad numérica o de continuidad, una situación de finalizar. Otra forma de iniciar la acción, cruce central pivote, cruce con el extremo que entra, que es el que inicia la acción. Y igual, situación de 3 contra 3, en un sistema, como veis, 3-3. 3 segundas líneas, 3 primeras líneas. ¿Qué buscamos con estas situaciones de circulación de extremos? Vamos a ver ahora. Vamos a verlo ahora. Ahora estamos viendo esa acción de combinar dos elementos. El cruce central-pivote en el inicio. El cruce central-pivote en el inicio. Cruce central-pivote más circulación de extremo. Esa es la idea. Ahora vamos a ver qué pasa cuando circulan los extremos y la forma de meterlo. A veces es meterlo con esta o meterlo directamente. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la circulación de extremos. ¿Qué se busca con la circulación de extremos? Como sistema de juego para romper defensas cerradas. Y ahí vamos a quedarnos con la idea. Y ahora lo explicamos. Circular el extremo, como veis, extremo izquierdo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿O qué se busca? ¿O qué se intenta? Bueno, vamos a analizarlo ahora. Dejamos otra vez en tiempo real para que vosotros trabajéis qué es lo que está pasando en tiempo real y ahora con el pausa comentamos. Como concepto teórico, formas de romper una defensa cerrada. Hacer circular al extremo para romper la defensa en dos ejes claros. Un eje de 3 contra 3 en un lado y otro eje de 3 contra 3 en otro lado. Este es el primer concepto que tenemos como entrenadores. Vamos a dividir la defensa. Una defensa cerrada. Vamos a dividirla. ¿Me entendéis? Vamos a dividirla, vamos a crearle un espacio. Vamos a hacer 3 contra 3 en un lado y 3 contra 3 en otro. Y a ver cómo conseguimos desajustarles. ¿Cómo conseguimos desajustarle? Aquí hemos visto una permuta y ahora situaciones, ya hemos conseguido que ya no sea tan cerrada esta defensa, ya hay espacios, en este caso una situación de 2 contra 2. Vamos a ver más situaciones de juego. Con otro equipo.
situación. Circulación de extremo y búsqueda, a partir de ahí, de otras situaciones. Inicio, insisto, vamos a hacer circular de extremo. La continuidad que le demos es distinta, o es diferente, o ya veremos a ver cómo es. Vamos un segundo y ahora comentamos. Rafael, perdón, pero se está entrecortando, pero ese último fue bastante largo, no se entendió. ¿Perdona? Se está entrecortando un poco, tal vez acercarte más, pero esa última idea que diste no se entendió porque se cortó mucho tiempo. ¿La de esta acción? Sí. Vale, pues lo ¿Puedes ponemos desde repetir? el principio, no pasa nada. Dejamos que corra la acción y ahora lo explicamos otra vez. ¿Se me oye bien, Cecilia? Si ves que no se me oye, dímelo en el momento, ¿vale? Sí, ahora sí, estamos bien. Vale, muy bien. Pues entonces hacemos una explicación rápida. Termina ya el vídeo. A ver. Bien. Ahora, decía, situación de circulación de extremo con la idea de dividir en dos ejes de 3 contra 3 la defensa, ¿vale? Y luego diferentes formas de finalizar. Decíamos antes, por ejemplo, la situación de poner al pivote en zona exterior para ganar superioridad física, de 2 contra 2, o buscar, como hace este equipo, otros elementos, como vais a ver, después de la circulación del extremo, en este caso es una falsa circulación, por ejemplo, intentar buscar el desequilibrio de los defensores. Y en este caso, insisto, crear dos ejes de trabajo, 3 contra 3 en un lado, 3 contra 3 en otro, y a partir de aquí, por ejemplo, con movimientos de cruces y movimiento de balón, generar situaciones de 1 contra 1 o de situaciones de superioridad numérica. ¿De acuerdo? La idea, para no alargar más el vídeo, hago circular un extremo con una idea clara. Transformar el sistema de 3-3 a 3-3 con dos pivotes con la idea de dividir la defensa en dos ejes de 3 contra 3 y a partir de ahí. A base de cruces, a base de trabajo de 2 contra 2, a base de bloqueos, a base de todos los procedimientos tácticos que tenemos, intentar desajustar a la defensa. ¿Vale? Como decíamos antes, transformar el sistema a 2-4. Otra de las opciones. Un primera línea a doble pivote. Lo vemos en tiempo real. Si se ve bien, Cecilia. Sí, se ve bien, se ve muy bien. Bueno, aquí la idea es, por ir rápido, que queda solamente una diapositiva y ya termino. Es la idea de romper la defensa en lugar de con el extremo, es romper la defensa en otros dos ejes. Un eje de 3 contra 3 en un lado con los dos pivotes y otro eje de 3 contra 3 en el otro lado con los dos pivotes con solo dos laterales. ¿Vale? La idea es, bueno, jugar esas situaciones hasta encontrar una situación óptima de lanzamiento, una situación adecuada para poder, ¿vale? Esta es la idea del sistema, buscar situaciones de 3 contra 3, como veis, y a partir de aquí intentar con el movimiento del balón, con el movimiento de los jugadores, buscar situaciones de ventaja para poder lanzar. ¿Vale? El concepto de movilidad de cruces, como ya decíamos antes, como inicio del juego. Teníamos antes el ejemplo que os ponía para explicar el cruce, ahora lo pongo para explicar como sistema de juego. No solamente en 3-3, pero con la movilidad de los jugadores. Otra forma de iniciar, es decir, una forma más de juego más circundante, más de movilidad de jugadores, de muchos cruces. A veces veis que el ataque empieza de repente con mucha movilidad de jugadores. Bueno, es una de las formas de romper los sistemas cerrados. Y os pongo aquí un ejemplo, y ya con esta diapositiva terminamos, ¿vale? De juego nórdico. Si arranca el vídeo.
muy característico de cómo inician las acciones y de la forma de continuar que tiene. Como más temático todo, ¿no? Parece que son es el Elverum de Noruega, que mejor balonmano haces. Otra vez la acción para analizarla bien. Claro, inician y la continuidad que se le da. Un ejemplo que hemos visto antes. Un juego muy definido y muy claro. Movimiento central-pivote. No se da uno ni cuenta porque ya están haciendo aquí una permuta de jugadores. Situaciones de desequilibrio. ¿Vale? Bueno, se nos acaba el tiempo. Solamente por definir un poquito el final, lo que sería la organización del juego global frente a un sistema cerrado. Entonces decidir si lo hacemos más dinámico o si lo hacemos más estático, como pongo aquí yo, depende de qué queremos nosotros conseguir o de cómo son nuestros rivales. Se nos ha echado ahora encima, Cecilia. Rafa, me despido, se queda contigo Reidel y cerramos la ponencia. Gracias. Vale. Hola Rafa, bueno, tenemos algunas preguntas, no sé si... Sí, claro. Vamos a iniciar con la pregunta que hace Rubén Darío. Dice, a la hora del entrenamiento se trabaja defensa 2 contra 1, 2 contra 2, superioridad numérica al igual que los cruces, pero a la hora de un juego real, el equipo se bloquea completamente. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué toma de decisión debo tomar? Guiarles, orientarles más. ¿Para qué hacemos esta superioridad numérica? ¿Para qué hacemos este cruce? Y luego pónselo en una situación real de juego, es decir, en una situación donde tú quieras que haya, por ejemplo, buscamos un cruce para crear una superioridad numérica. Si conseguimos la superioridad numérica, resolver la superioridad numérica. Si no conseguimos resolverla, pues darle la continuidad de otro estilo. De todas formas, en el ataque, una cosa es que yo venga aquí, os ponga vídeos y que las cosas más o menos funcionen y se lo analice. En el ataque, igual que en la defensa, siempre hay que trabajar, entrenar, ¿vale? Entonces, si no sale, mira a ver, porque a lo mejor algo no se está entendiendo bien. A lo mejor se está entrenando por encima de las posibilidades de tus jugadores y a lo mejor si no salen los partidos es porque el rival es superior a nosotros. Entonces habría que buscar otro tipo de juego o también resignarse, ¿no? A veces es lo que toca, ¿no? Otra pregunta que tenemos por acá es, en superioridad numérica, 6 contra 5, ¿puedo atacar con 7 sacando el portero para ser más contundentes en el ataque? Pregunta de Iván Fernando. Sí, claro que puedes. De hecho ya te digo, equipos como Rijeka, como el Elverum que acabáis de ver ahora mismo, que muchas de las situaciones en superioridad numérica las hacen así. Lo que pasa es que es un riesgo, es garantizar mayor superioridad numérica todavía, pero también es un riesgo de jugar la superioridad numérica a portería vacía. Yo ahí no lo he utilizado nunca, pero sí que es cierto que es muy difícil defender, lógicamente, porque tienes todavía mayor posibilidades de encontrar el lanzamiento adecuado. ¿No? Así es. Una más sería una pregunta relacionada a los medios básicos ofensivos. Pregunta si ante una defensa cerrada, ¿qué medio básico ofensivo es más relevante para utilizarlo? A ver, depende de los jugadores,
puede ser el bloqueo o puede ser el cruce, ¿vale? Pero a modo global, la combinación de varios elementos, la combinación de varios medios básicos es la que te va a garantizar un mayor éxito. Por sí solo un bloqueo, por sí solo un pasiva, por sí solo un cruce contra una defensa bien formada, sobre todo una defensa cerrada, vamos a necesitar algo más. Por tanto, decir solamente uno, yo diría, dependiendo de los jugadores, bueno, pues quizás el trabajo del pivote sea uno de los elementos más importantes. Muy bien. Y para cerrar, pues Pablo Greco ha dejado unas palabras felicitando por la ponencia y el trabajo que has mencionado con los conceptos. Así que de esta manera, pues creo que hemos culminado esta parte. Una pregunta quiero. Sí, Marcel. Vale. Rafael, sí. siguiendo en la materia que nos has comentado, digamos, quiero consultarte a modo pregunta retórica más que duda. ¿Qué tanto influye en estos ataques, las modalidades de ataque que nos estamos planteando, proponiendo cada vez, la altura de los jugadores y nada más que la altura? Hablemos de ese condicionante, especialmente en todo lo que nos has planteado, porque el gran desafío de todos nuestros países, digamos, es que no tenemos los nórdicos de 2 metros para jugar así. Pero bueno, esa es la pregunta. A ver, los problemas que tenéis, los hemos tenido muchos. No todos los equipos tienen, evidentemente, en el balonmano moderno cada vez más el concepto de altura y de fuerza física es muy determinante, es evidente, ¿no? Por eso es importante, creo que tanto en España como en Portugal se está haciendo muy bien, ser capaces de formar jugadores creativos, formar jugadores que las carencias físicas la contrarrestes con otro tipo de virtudes, ¿no? Pero evidentemente frente a una defensa cerrada, ya como sistema es complicado, una defensa cerrada. Si encima le metemos altura, nos complica todavía más. Por lo tanto, mayor incidencia y mayor importancia tiene en vosotros todo el trabajo individual y todo el trabajo de táctica colectiva y no tanto de jugaditas, porque al final las jugaditas, cuando hay poco elemento, cuando hay tanta diferencia física, se quedan en ejercicios de pases porque no sois capaces de crear situaciones muy claras de gol. Y eso se tiene que conseguir pues, con mejor trabajo individual y con mejor trabajo táctico, lógicamente, ¿no? Y con confianza, que yo siempre digo que los rivales son muy grandes, pero sangran como todos. Entonces hay que encontrarles la herida y donde esté la herida ahí, a degollar. ¿Para qué estoy con cosas? Me río solo porque efectivamente nos hemos encontrado con situaciones de Chile con tamaño bastante, con sorpresa se la han llevado Sí, varios. lo sé. Vale, gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, me despido. Bueno, aquí menciona al final Denis que si podía definir un poco acerca de los bloqueos, tipos de bloqueos sobre el par, tipos de bloqueos sobre el impar. Bueno, básicamente el bloqueo sobre el par es entender el pivote sobre su defensor, que lo puedes trabajar de cara al receptor, por delante de él, si me pongo delante de mi oponente, o bloqueo hacia la zona exterior para que mi compañero aproveche esa situación. Eso sería bloqueo al par, bloqueo, digamos, al lado de la recepción, de donde está mi compañero, por delante del defensor o bloqueo exterior. Y bloquear al impar sería un desmarque del pivote de ir a bloquear al defensor de mi compañero. Entonces entiende más, por ejemplo, en situaciones de defensas abiertas, por ejemplo, si hay un avanzado, el pivote que sale desde atrás
bloquea al avanzado y el central aprovecha ese bloqueo. Eso sería, digamos, una trayectoria de bloqueo impar, ¿no? Es decir, para mí no es importante saber lo que es el bloqueo par o impar, sino saber que hay diferentes formas de bloquear y sobre todo para qué lo tenemos que utilizar. Es decir, lo queremos utilizar para romper la defensa que es cerrada, para romper la basculación de la defensa, para generar y crear una situación de 2 contra 1, una defensa que haya un poquito más de profundidad, etc. Muy bien, Rafael. De esta manera finalizamos y no sé si tienes algunas palabras para cerrar. Bueno, nada, palabras de agradecimiento por la oportunidad de poder presentarme ante todos vosotros, ante todos los entrenadores, federaciones de la CONCABAL. Es un inmenso placer porque siempre he escuchado maravillas de maestros y profesores míos como Manolo Laguna, Manolo Cadenas, Alberto Suárez, Jorge Dueñas, que han estado trabajando por allí, habla maravillas, de Julio, que también ahora que he empezado a trabajar en la IHF me ha hablado maravillas de vosotros, un auténtico placer estar en contacto con vosotros. Palabra de disculpa por toda la chapa que os he soltado en estas 2 sesiones y humildemente, sinceramente, espero haberos ayudado y haberos aportado algo, alguna idea, alguna forma de entrenar o alguna forma de ver el juego que quizás de algo un poco más fácil de lo que lo veías. Con eso me conformo y nada, poco más, y os deseo lo mejor y ya nos veremos en los banquillos o juntos o enfrentándonos o en alguna charla por ahí.